Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando 1000 historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan 3 y no los vamos a olvidar. Continuamos con el noticiero Prensa Radial. Pablo, la situación de la información cuando el presidente Lenín Moreno la noche de ayer a las 22:30 daba a conocer la situación de los 3 integrantes de Diario El Comercio, el equipo periodístico que se movilizó a Mataje en la provincia de Esmeraldas, República del Ecuador, territorio ecuatoriano. Y la información es de que a través de las redes sociales se muestran las imágenes de los 3 compañeros, pero el presidente de la República dio un plazo de 12 horas para que los grupos de narcotraficantes den pruebas de existencia del equipo periodístico de Diario El Comercio, Pablo. Así es, Lindo. La canción que usted pone al inicio, que en las pocas horas, unas 3, como máximo 4 horas, cambiará dicha melodía. Esta melodía fue hecha para 3 ecuatorianos, 3 periodistas, 3 compañeros de información. Que nos hizo llegar nuestro amigo Rubén Darío Buitrón, Pablo. Así es, Lindo, pero lo que digo más adelante cambiará la noción de esa canción, posiblemente por el himno nacional de la República del Ecuador. ¿Por qué, Lindo, le manifiesto ello? No sé si usted tiene ya el video del presidente de la República de la noche de ayer, donde, claro, son 8 minutos que dura la conferencia de prensa, con un plazo de 12 horas. De acuerdo, y espero no equivocarme, de acuerdo a lo que dijo ayer el presidente de la República, el Ecuador entrará en guerra contra estas fuerzas irregulares, subversivas o de narcotraficantes, como los calificaba el presidente de la República. Esto es lo que decía la noche de ayer el presidente ecuatoriano. Y de esta forma concluye el presidente de la República su declaración oficial tan esperada hasta que aterrice nuevamente de regreso de Perú a nuestro país. Inició su discurso visiblemente conmocionado, indignado, como lo dijo también en sus propias palabras, diciendo que da un plazo de 12 horas para que entreguen pruebas de vida de nuestros compatriotas, de nuestros compañeros, de los 3 periodistas secuestrados. Caso contrario, no van a haber contemplaciones, así lo ha afirmado el presidente de la República. No podemos permitir que se juegue con ese que ha sido nuestro bien más preciado. En virtud de la vida, de la respetable vida, de la querida vida de nuestros compatriotas periodistas, hemos sido tolerantes en el extremo y hemos permitido inclusive de que se detengan operaciones que anteriormente se habían ordenado, y hemos estado esperando y haciendo todos los procesos, y como yo le dije en algún momento, estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida.
Pero no va más. No va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, a partir de mañana, para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y de todos los principios del humanismo y de la solidaridad. Yo acompaño en el pesar, he venido con los queridos familiares de los señores periodistas en el avión y he sentido como propio, así como lo sienten todos los ecuatorianos, el pesar inmenso que nos acompaña. Cuando me llamó el presidente Santos hoy por la tarde, yo le dije que pedíamos, solicitábamos que haya acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones, le dije, señor presidente, acciones contundentes. No podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas. Vamos a darles la lucha y en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos lo han escogido, y los vamos a derrotar, Señores periodistas, ustedes entenderán mi indignación, entenderán el momento difícil por el cual estoy atravesando yo como gobernante de los ecuatorianos. Estamos sintiendo como propio el dolor de los familiares, el pesar de que a lo mejor su ausencia sea definitiva. Que Dios nos acompañe, queridos ecuatorianos. Bien, estas eran las expresiones del presidente de la República a su arribo a territorio ecuatoriano, donde asistía a la Cumbre de las Américas que se está desarrollando ya en la República del Perú, y en la cual el presidente tuvo que retornar de manera urgente por los hechos producidos la noche de ayer, por los hechos informativos ya producidos por las cadenas de comunicación del Estado colombiano, en la cual advertían ya del fallecimiento de los 3 ciudadanos ecuatorianos por parte, a manos de estos grupos disidentes de las FARC. El presidente de la República es muy claro en manifestar que da un plazo de 12 horas para que entreguen pruebas de vida de los 3 ecuatorianos. Caso contrario, entrarán con toda la contundencia para poder castigar a los violadores de derechos humanos que el ser humano comprende y entiende, y será con toda la contundencia el castigo. Así lo dijo Pablo, el presidente de la República, Lenín Moreno, que en tono enérgico, hay que puntualizar allí, Pablo, la expresión corporal que tenía el presidente Lenín Moreno, en un tono enérgico y de indignación, manifestaba: doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones, a partir de mañana, para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y principios del humanismo y la solidaridad, puntualizaba el presidente de la República, Lenín Moreno, Pablo. Así es, Lindo. Lo que está planteado son 3 colegas, porque tiene que ser la información oficial en este momento.
pero de acuerdo a las informaciones que circulan en las redes, son 3 periodistas caídos. Y no solamente en las redes sociales, Pablo, sino en los medios colombianos, medios de comunicación colombianos. Y también ya internacionales que reflejan similar información, y solamente falta la confirmación del Estado ecuatoriano lo va a hacer. A eso de las 10:30 estaremos a expensas de lo que ya se cumplen las 12 horas, Pablo. Lindo, son 12 horas. En este momento el Ecuador está movilizándose para enfrentar contundentemente al tema de la inseguridad en la frontera norte. Ya es una declaratoria de guerra. Es Pablo. Una declaratoria de guerra. Es a reconquistar el territorio que ha sido desprotegido durante 10 años en el anterior gobierno. Eso significa, Lyndon, aquella declaración que las Fuerzas Armadas tendrán que reconquistar ese territorio, y si hay vestigios o elementos existentes allí que generen inseguridad, destruir y acabar y derrotarlos. En otras palabras, el presidente de la República no está hablando de que va a enviar a la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Espinosa, a dialogar con nadie. Van a entrar con la parte armada de lo que es la política internacional, con las Fuerzas Armadas, para hacer respetar lo que sería la soberanía. Porque sobre el tema de la soberanía, a lo mejor insertaron todas estas irregularidades. Esta declaratoria de guerra, a la cual el Ecuador tiene que comenzar a asimilar las circunstancias en las cuales ha sido declarada. Claro, son la vida de 3 periodistas, de 3 ciudadanos. También hay la vida de 3 o 4 militares caídos también por este efecto de la inseguridad producida por estos grupos. Lo que intenta decir el presidente de la República, no va más. El Ecuador es un estado de paz, y para mantener la paz tenemos que desarrollar operaciones militares que puedan sostener ese elemento de paz. Y de aquí en adelante entran consideraciones políticas muy profundas sobre el tema. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Por qué se pudo llegar a este punto en el Ecuador? ¿Cuáles fueron las vertientes y cómo fue lo permisible dentro del Estado ecuatoriano, dentro de la estructura del Estado ecuatoriano? Y a lo mejor algún momento tendrá que llamárselo a la Asamblea Nacional Legislativa, que tiene que cambiar ese nombre. Congreso Nacional tendrá que ser. Al expresidente Rafael Correa, para que explique los nexos de acuerdo a las versiones e informaciones existentes en las redes sociales. Además de ello, que expliquen los ministros, tanto de defensa como también de otras ramas, incluso el de seguridad interior, que expliquen al pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional Legislativa por qué se llegó a ese punto. Pablo, que el detonante son los 3 periodistas. Pablo, pero yo voy más allá a su comentario. Ya no es que expliquen. Entramos a un aspecto jurídico y constitucional dentro de lo que es la observación administrativa mía. Claro que en sí. este momento la presidenta de la Asamblea, y por eso manifiesto, todos los asambleístas a unísono deben de exigir el juicio político, desechar al Cala a un lado, hacerlo a un lado, y pedir inmediatamente el juicio político al ministro del Interior, César Navas, al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, a la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, y también llamar a una comparecencia al alto mando militar y al alto mando de la Policía Nacional, para que expliquen cuál ha sido el protocolo de seguridad para el Estado ecuatoriano en la seguridad interna y cuál ha sido el protocolo de negociaciones para la liberación de los 3 periodistas. Ese es inmediatamente, ese juicio tiene que hacerse ya, Pablo, no esperar el tiempo prudente como dice el orgánico funcional de la Asamblea Legislativa. Es un juicio político, Pablo, porque allí se es la sanción moral a los 3 funcionarios que incluso ayer, Pablo, en el ECU 911, el ministro del Interior
todavía no confirmaba la información cuando ya medios colombianos tenían esa información a partir de las 13 horas. Así es, Lindo. Y si es que no confirmaban a eso de las 19 horas, ¿por qué el presidente de la República más temprano, a las 18 horas, abandonaba la Cumbre de las Américas y se trasladaba desde Lima hacia Quito? Entonces, aquí tiene que haber una seriedad en el manejo informativo, principalmente del manejo de la seguridad en derechos humanos, Pablo. Lindo, el que haya abandonado la reunión de Lima, de la Cumbre de las Américas, no es por cosas tan sencillas. El Estado ecuatoriano se ve amenazado por un grupo insurgente que habita las fronteras de Colombia y Ecuador. Habita, decimos en ese sentido, por las informaciones existentes a nivel de las redes sociales y también de medios de comunicación internacionales. Y en este momento, el Ecuador entra en operaciones militares de gran envergadura. Y creo que ya entró, Pablo. ¿Por qué razón? Ya hubo una alerta. La detonación de un coche bomba en un cuartel de la Policía Nacional en San Lorenzo. Desde allí tenían que tomar todas las situaciones. ¿Y cuál es nuestra mística, Pablo, como periodistas, como medios de comunicación? Hay un problema en cualquier parte del territorio ecuatoriano y a nivel internacional pongamos también el escenario. El medio de comunicación desplaza a su equipo periodístico para hacer la cobertura en campo, pero acá no hubieron las garantías para dar esa seguridad al equipo periodístico, Pablo. Lindon, hay una geopolítica internacional, militar y también de una guerra asimétrica que se está librando mundialmente. Hoy le toca a América Latina. La revolución del socialismo del siglo XXI metió a América Latina en estas circunstancias que está viviendo el Ecuador. Y por eso manifestamos. El trabajo no es únicamente ya de los militares, ni de los policías, ni de la parte política que le diga al pueblo ecuatoriano: estamos en guerra frente a estos temas de inseguridad, sino también decirle a la Asamblea Nacional Legislativa, decirle, por ejemplo, al señor Yunda, que en vez de estar pensando en bajar los asambleístas y hablar sandeces y estupideces dentro de lo que es la parte política del Estado, centre su pensamiento. El tema económico, déjenlo a un lado en este momento de bajar asambleístas. Hoy tienen que discutir, por ejemplo, lo que hizo la Asamblea Nacional de Montecristi, la Constituyente, en la cual el expresidente de la República decía que era lo más perfecto en Constitución, donde hay también atropellos a lo que son derechos humanos metidos, introducidos por el oscurantismo como derechos fundamentales. El tema de la libre movilidad en territorio ecuatoriano de cualquier ciudadano del planeta. Eso está dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Ese artículo es el que tienen que derogarlo. Ni siquiera transformarlo a través de una reforma, peormente enmendarlo, sino eliminarlo de la Constitución de la República del Ecuador. Porque no podemos darnos el lujo. Hay suficiente doctrina en este momento para eliminar dicha norma constitucional, para que el Ecuador no sea libre, un territorio de libre tránsito de cualquier ciudadano del mundo, sino que tienen que haber reglas donde cualquier ciudadano de cualquier latitud del planeta, si quiere ingresar al territorio ecuatoriano, tendrá que presentar pasaporte y documentos que permitan determinar su idoneidad. Y si no es así, simplemente que se activen los elementos de seguridad para poderlo fisgonear, qué es lo que viene a hacer en territorio ecuatoriano un ciudadano que a lo mejor no le gusta vivir apegado a derecho. Ese artículo tiene que ser derogado, Pablo, de la actual Constitución de la República del Ecuador. Exactamente, y pedir el pasado judicial de los ciudadanos extranjeros que ingresan a territorio ecuatoriano y solicitar las visas. Por ejemplo, cualquier ciudadano ecuatoriano que intente ingresar a Estados Unidos acude a las embajadas a solicitar la visa y allí saben todo su pasado judicial. Lindo, y además de ello, ¿usted recuerda a un señor Juan de Dios Parra que entregaba carnés de refugiados? Por estos hechos, en este momento el señor debería ser llamado, y si está en algún
otro país del mundo extraditado para que explique cómo operó esa comisión, no recuerdo claramente el nombre, para determinar cuál fue su actividad, Pablo, sobre el tema de desplazados a territorio ecuatoriano. Pablo, entonces usted coincide con las declaraciones del capitán de Edwin Ortega. Y vamos a poner nuevamente estas declaraciones porque tiene sentido lo que estamos aquí analizando. Pedir también la comparecencia del alto mando militar, que ha hecho cuando estamos librando un tipo de guerra con grupos irregulares, Pablo. Lino, pero hay una circunstancia. El tema de inteligencia fue desarticulado y puesto con otro nombre. Entonces aquí entran, y por eso digo, el trabajo dentro de la Asamblea va a ser muy duro y pertinente. Pero el problema que tenemos el pueblo ecuatoriano es que a lo mejor la forma de razonar de muchos asambleístas, como el que propone disminuyan a 52 porque están en exceso, entonces ¿por qué se candidatizó él a la Asamblea Nacional Legislativa si había exceso de asambleístas? Pero Pablo, usted no ha escuchado a la Asamblea Legislativa en estas 12 horas pronunciarse del tema así, sin desconocimiento, simplemente salir como Asamblea Legislativa y decir: nos solidarizamos con los familiares de los 3 miembros de Diario El Comercio y con todos los periodistas y el Estado ecuatoriano. Estaremos a las expensas de la información que circule dentro de las próximas 12 horas. No los hemos escuchado. Incluso a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, peormente. Ellos, en el momento que ya conocieron esa información desde los medios colombianos, los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales y la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, Pablo, claro, debería de haberse trasladado a cualquier lugar para solicitar inmediatamente la información, que se esclarezca y estar evitando este tipo de especulaciones, claro, respetando el orden jerárquico como es la presidencia de la República, Pablo. Lindo, lo que está apuntando en este momento a la Asamblea Nacional Legislativa es una figura. Es la figura de traición a la patria. Quien tiene que ser observado en ese nivel le corresponde a la Asamblea Nacional Legislativa. Porque estas cosas no se producen a la ligera o simplemente por el libre albedrío o porque la providencia permitió que se produzca todo ello. Eso no es así. Alguien abrió la cerca, la puerta para que esto se produzca. Y eso es lo que tienen que aclarar en el territorio ecuatoriano las autoridades del Estado y explicarle al pueblo ecuatoriano del por qué. Lo que nosotros estamos diciendo, una vertiente constitucional, eliminen ese artículo, que es uno de los primeros, no recuerdo si es el 8 o el 9 de la actual Constitución de la libre movilidad de cualquier ciudadano del planeta. Además de ello, a mí no me importa si un periodista gana el sueldo que tiene que ganar, o si tenemos códigos deontológicos, o si tenemos, por ejemplo, lo que tanto se habla en los actuales momentos de los periodistas, que debemos de hacer un trabajo contextualizado y todo lo demás, o si de la Supercon debe continuar. Estos hechos nos ponen a repensar la ley de comunicación en el Ecuador. Pablo, es el artículo 9 de la Constitución que dice: las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución. Y para que estén en el Ecuador, ¿qué es lo que hacen? No se les pide ningún documento, vienen tranquilamente. Hay que replantear este artículo. En otras palabras, eliminarlo de la actual Constitución de la República. Pablo, es que hay una alerta ya en el marco internacional cuando se daban los primeros desplazamientos de ciudadanos venezolanos a Colombia, Ecuador, Chile y otros países vecinos. Cuando pusimos en Twitter: exijan el pasado judicial a los venezolanos. Y hace 2 días un representante del gobierno peruano ya denuncia a nivel internacional de que están ingresando a estos países los grupos llamados allá en Venezuela los chavistas. Están ingresando en calidad de refugiados a territorios de Sudamérica, Pablo. Lino, por eso yo le digo, este es un aspecto geopolítico internacional. Rusia está movilizando no solamente
armamento, sino también recursos humanos para desestabilizar regiones. Y eso no es un secreto, eso ya está a nivel de información en todos los medios universales. América Latina no es la excepción de esto. Y cuando hablamos de que a través de la movilidad, porque eso ya lo detectaron organismos internacionales y también estados en los cuales se vieron afectados por este tipo de movilidad, que a través de una movilidad supuestamente que tenemos que ser solidarios, dentro de esa movilidad solidaria se está movilizando también una movilidad de inseguridad y de terrorismo, y en la cual hay que poner freno, posiblemente a un derecho de ser solidarios, pero hay que ponerle freno a eso para evitar la desarticulación o la inseguridad que pueda generarse por haber dado cobertura tan fácil y sencillamente. Pablo, escuchemos lo que decía el capitán Edwin Ortega. Señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, como ciudadano de bien, como oficial de la Infantería de Marina, de Fuerzas Especiales, le invito a que saque a esos 3 ministros incompetentes y que ponga a la gente que sabe. Déjese asesorar. Esa fue cuota política del nefasto presidente corrupto, el camarada, porque para las FARC fue el camarada Rafael, y usted tiene al camarada Juan que le está asesorando. Báñese de verdad, exija transparencia. Necesitamos, y me voy a unir a los periodistas y a todos quienes nos sentimos avergonzados, pero a la vez embuidos de gloria, porque esa sangre de nuestros periodistas hoy corre por nuestro torrente sanguíneo, por exigir justicia. Queremos justicia, anhelamos justicia, y mande a la casa a ese mando naval, militar y policial por ineptos, por corruptos. No es posible que sigamos con la cuota correísta en temas de defensa y en temas de seguridad. Nuevamente, con el dolor de un ser humano, de padre, de hermano, de hijo, de mi solidaridad para los familiares de los periodistas fallecidos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que vivan nuestros cuerpos soldados y infantes de marina caídos en acción! Pablo, este era el anuncio que hacía el capitán Edwin Ortega. No solamente son los 3 periodistas, Pablo. Son también militares ya caídos. Fueron más temprano 3 miembros de las Fuerzas Armadas de la Marina. Y allí está una información que ya la Asamblea Legislativa debería de haber actuado en ese momento de solicitar este tipo de información. La comparecencia en primer lugar, pero hoy estamos solicitando que se inicie un juicio político a los 3 ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, como también la comparecencia del alto mando militar y policial, Pablo. Lino, usted recuerda cuando se me entrevistaba dentro del plantón, que por cierto, también hay que analizar algunos puntos de vista de los periodistas de Estado y los periodistas de propaganda de una ideología. Manifestaba que el cristal donde reposaba la paz y la tranquilidad del Estado ecuatoriano, ese cristal tan bonito y elegante se rompió hace rato, pero tuvo la fisura más visible con el secuestro de los 3 periodistas. Hoy sabemos, de acuerdo a los medios internacionales, que han sido acribillados, muertos. Se rompió con ese hecho. La fisura fue más grande y prácticamente comienza a desportillarse y a fisurarse por todos los lados el cristal. Lo que dijo ayer el presidente Moreno
para poder evitar que se fisure más ese cristal e intentarlo irlo recomponiendo, remendando y soldándolo correctamente, el pueblo ecuatoriano tendrá que trabajar muy duro para restablecer esa paz y esa tranquilidad. Como dice el comandante Ortega, integrante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, tenemos que ser profundos, de buscar a los elementos ciudadanos que puedan aportar con buenos criterios y con solvencia hacia dónde tenemos que capitalizar nuestra seguridad. ¿Y cuáles son los obstáculos que tenemos el día de hoy, que tenemos que derrotarlos, acabarlos, para que el Estado pueda tener esa tranquilidad? Y para hacer la garantía también de otro Estado de que no hayan problemas que puedan ser movilizados desde el territorio ecuatoriano hacia otro Estado. Entonces la situación y las declaraciones del presidente de la República son de gran envergadura, no son simplemente de 8 minutos. 8 minutos demoró el mensaje que le transmitió al pueblo ecuatoriano, pero de aquí en adelante queda un trabajo a lo mejor de 8 o una década para poder restablecer lo que hace años teníamos, una tranquilidad, un territorio de paz. Pablo, y allí nos toca jugar un papel importante a los periodistas, y creo que en base a unas declaraciones que usted las había escuchado al general en servicio pasivo, Paco Moncayo, es en este momento pedirle nuevamente al comando del ejército ecuatoriano de la reactivación de los corresponsales de defensa. Sí, señor. Para insertarnos nuevamente en esa preparación que nos hicieron hace años, en 1995, para generar estos protocolos de seguridad. Lindo, ahora los estados, los ejércitos modernos, no es que ya a la comunicación la toman como algo que pueden... La guerra de Vietnam y las 2 guerras del Golfo, en la cual intervinieron medios de comunicación y daban a conocer la parte informativa, prácticamente fue ya, es un acto romántico que quedó en ese sentido. Hoy los ejércitos modernos tienen que estar equipados con tecnología de punta y con equipo humano suficiente y capaz de poder enfrentar las guerras informáticas que se libran ya dentro de los ejércitos en cuestiones de desestabilización de los estados. Y eso le toca al ejército ecuatoriano. A lo mejor llamar para un nuevo curso de corresponsales de defensa que perfeccionen a los periodistas que puedan estar dentro del teatro de operaciones que se desarrolla en operaciones militares. Sí, señor, porque van a tener la ventaja de que van a estar instruidos y capacitados y adiestrados para que a lo mejor en un momento del desarrollo de un combate el comunicador sepa qué tiene que hacer en ese momento. Entonces yo creo que esa visión que tiene, o que la dijo el señor general Paco Moncayo, yo creo que es la pertinente en los actuales momentos. Pero lo que sí estamos manifestando, los ejércitos modernos ya reclutaron batallones de periodistas para que hagan el trabajo de la guerra informativa en lo que es esta nueva geopolítica que se está planteando en América Latina, y que el Ecuador no está exento de ella. Y por eso manifestamos, la investigación tiene que ser a nivel de Asamblea Nacional Legislativa muy profunda. Por ejemplo, se plantea por parte de la asambleísta de Loja, Yanine Cruz, el tema de reformar la actual ley de comunicación sobre el tema de este organismo que juzga a los periodistas, la Superintendencia de Comunicación. En este momento eso es inoportuno. Lo que demandamos los periodistas es: ¿reformamos la actual ley de comunicación o mejor la derogamos y redactamos una pertinente de acuerdo al momento que vive la República y el planeta? Dentro de los articulados de la ley de comunicación, a mí no me interesa el código deontológico, si cuál es mi principio doctrinario para qué es el medio de comunicación y cómo me voy a comportar como periodista. Dejemos a un lado eso. Lo que tiene que redactarse el día de hoy es cuáles son las garantías jurídicas que brinda el Estado ecuatoriano
para el desarrollo de un proceso de comunicación a un ciudadano profesional de la comunicación social? ¿Cuáles son las garantías para que un medio de comunicación pueda denunciar aspectos de corrupción o que dañen la estructura del Estado? Esas garantías jurídicas son las que tienen que estar el día de hoy ya analizándose por parte de la Asamblea Nacional Legislativa para poner en una ley de comunicación. La seguridad jurídica. Los hechos del día de hoy implican, por ejemplo, que el linchamiento mediático, que es una figura que trae violencia, que genera que se violen algunos aspectos constitucionales, esa figura tiene que ser sacada de la ley de comunicación. Que el tema de la contextualización y otras más, también el tema de lo que es la información de la réplica y la contrarréplica genera violencia, genera violaciones a derechos fundamentales de la humanidad y muchos derechos políticos. Esas figuras tienen que ser eliminadas, y otras más que están dentro de la ley de comunicación, para evitar que generen aspectos de violencia en contra de los comunicadores, en contra de los medios de comunicación y en contra de los procesos de información y en contra del mismo pueblo ecuatoriano. Entonces, la ley de comunicación en los actuales momentos, por los hechos producidos en contra de 3 compañeros periodistas, tiene que ser derogada y redactada una nueva. No me interesa si hay una superintendencia de comunicación. Lo que me interesa en este momento es cuál es la seguridad jurídica que va a brindar y aportar el Estado ecuatoriano para el desarrollo del trabajo de comunicación social de los periodistas profesionales y de los periodistas que generan información a través de los medios de comunicación. ¿Y cuál es el deber y el trabajo dentro de los medios de comunicación y cuál es la seguridad para los mismos? Entonces, el escenario de la ley de comunicación, por el hecho en contra de 3 ciudadanos, cambió radicalmente su connotación. Y allí tenemos que analizar profundamente el tema del linchamiento mediático como figura que genera violencia, el tema de la réplica y de la contrarréplica como figura que genera violencia, y otras más. Entonces, seamos cuerdos. En este momento analicemos profundamente lo que tenemos que hacer en derecho, en constitución y en argumentos jurídicos secundarios, para proveerle de esas armas al ciudadano que gobierne el Estado, de decirle: tenga, señor, estos son los argumentos que le van a permitir a usted realizar cualquier operación, ya sea de elemento militar o simplemente cualquier operación de elemento político como decisión y de decisión. Las circunstancias que vive el Ecuador no son tan sencillas, son complicadas, son muy radicales, y el presidente de la República a lo mejor tendrá nuevamente que conectarse con el pueblo ecuatoriano y decirle, después de producido el plazo que dio el presidente de la República, cuál va a ser el trabajo del pueblo ecuatoriano y cuál va a ser también la actividad que desarrolle un gobierno para proteger y restablecer lo que es la seguridad del Estado ecuatoriano en todas las vertientes, para que sea un territorio de paz y un territorio de seguridad. Pablo, ante el anuncio del presidente del Ecuador en su cuenta de Twitter, como estamos observando, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dice: he dado instrucción al ministro de Defensa a desplazarse a Quito con el comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas y el director de la Policía colombiana. Ecuador cuenta con Colombia. Esta es ya la información que está generándose desde la República de Colombia, es decir que ya deben de estar aquí en territorio ecuatoriano el ministro de Defensa colombiano, como también el representante del comando del ejército de las fuerzas civiles de Colombia y de la policía colombiana. Pablo. Lino, el tema ya no es únicamente de Ecuador y Colombia, ya se habla de Perú, ya se habla de Brasil, ya se habla de otras latitudes, incluso se habla de los propios Estados Unidos. Incluso ayer el presidente de la República en su comparecencia ante los medios de comunicación manifestaba
este ya no es problema de Ecuador. Este es problema de todos los países que tenemos que unificarnos para combatir estos males. Y hay una información, Pablo, que está circulando a través de las cuentas de Twitter. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, manifiesta su preocupación ante la situación que se ha presentado con el equipo periodístico de Diario El Comercio. Pero inmediatamente Diario El Comercio, a través de nuestro compañero periodista Arturo Torres, dice: el Twitter del presidente Correa dice: en estos momentos debemos superar cualquier diferencia para que se haga justicia por el asesinato de Javier, Paul y Efraín, y sobre todo para garantizar la seguridad en nuestro país y que nunca más nos falten ni tres. Arturo Torres le contesta al expresidente Rafael Correa: así es, expresidente Correa, exigimos justicia, pero sobre todo que usted responda por todas sus omisiones y complacencia con las FARC y el crimen organizado. Durante 10 años persiguió a los periodistas y no a los delincuentes que ahora se ensañaron con 3 vidas inocentes. Es una respuesta contundente a lo que escribe en el Twitter el expresidente de la República, Rafael Correa. Pablo. Lindo, yo creo que con lo que escribe el compañero periodista hacia el expresidente de la República lo está diciendo todo. Todo sobre el tema Ecuador. Esperemos que la entereza, esperemos que la firmeza, como lo demostró ayer el presidente Lenín Moreno, las circunstancias informativas de Estado las conoce él. Él dio prácticamente una orden el día de ayer. Esperemos que el Ecuador pueda restablecer lo que manifestábamos anteriormente, que esa fuente de cristal donde permanecía la paz y la tranquilidad y la serenidad del Estado ecuatoriano pueda ser restablecida a corto plazo, con el menor daño posible lo que es al recurso humano ecuatoriano, con el menor daño posible a las estructuras administrativas, institucionales y políticas del Ecuador. Y esperemos que ese daño no afecte lo que es la economía del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha dado muestras de grandeza para sostener lo que es el ideal de la soberanía, pero en el principio de libertad, de justicia y de fraternidad. No aquella soberanía que dijeron salga la base de Manta, cuando era un arma que nos permitía mantener ese aspecto de libertad y de seguridad de un Estado. A lo mejor en este momento entra también la doctrina de decirle al presidente Lenín Moreno que solicite la reactivación de la base de Manta, de las operaciones que se venían realizando desde allí para contrarrestar estos focos de inseguridad en América Latina. Este es un comentario que lo hacemos fundamentado en lo que dijo ayer el presidente de la República. Esperemos que la paz sea restablecida con el menor costo en todos los sentidos, para todos los sectores, porque la paz, para mantenerla, hay que trabajarla, hay que lucharla y hay que pelearla muy duro y constantemente. Y a lo mejor allí bajamos la guardia, no solamente los políticos, los gobernantes, sino también los mismos periodistas, que a lo mejor no entendieron el momento que vive América Latina, donde hay una historia muy bien detallada de lo que ha sido una ideología que ha estado vigente en el planeta durante decenas de años, y que hay datos históricos de cómo operaron algunos mandatarios que utilizaron esa ideología. Esperemos que el Ecuador nuevamente esté por el sendero de la paz, por el sendero de la libertad y de libre pensamiento de cualquier vertiente ideológica, pero con respeto y con sabiduría. Este es un comentario de prensa radial. Pablo, habida cuenta que Lindo, la canción de los tres, a lo mejor se transforme en el himno nacional de la República del Ecuador. Pablo, ya están en redes sociales prácticamente haciéndose eco de lo que estamos puntualizando.
están exigiendo el juicio político a los 3 ministros y también la comparecencia de el alto mando militar y policial sobre lo que se vivió el día de ayer con el tipo de información que se generaba. Y las reacciones en las redes sociales son muy contundentes. Por ejemplo, periodistas prácticamente están pidiendo y lo están juzgando a los 10 años de la década anterior. Algunos periodistas en sus cuentas de Twitter manifiestan: no hemos podido dormir ante esta información y ante las imágenes que nos han hecho llegar. Claro, estas imágenes están restringidas, Pablo, y por solidaridad a la familia de los 3 compañeros periodistas y también por respeto a ustedes, no son publicables estas imágenes. Y se está determinando también, ya algunos asambleístas están reaccionando en sus redes sociales a través de sus cuentas de Twitter, de que exigen transparencia en la información, y creo que la Asamblea Legislativa en el transcurso de las horas estará determinando una respuesta sobre esta situación que se ha presentado en el Estado ecuatoriano, Pablo. Así es, Lindo. Además están convocando, el capitán Edwin Ortega creo que se apersonó más ya de esta situación y está invitando a todos los ecuatorianos a concentrarse en los sitios más visibles de cada provincia, llevando una camiseta negra y una camiseta blanca con la leyenda nos faltan 3. Este es el llamado que están haciendo compañeros periodistas. Y ayer también, Pablo, recibimos a eso de las 12 de la noche hasta la medianoche llamadas de compañeros. Estamos esperando, Pablo, y vamos a ver la posibilidad de, porque nos invitaron a ser partícipes de esa cadena solidaria en la ciudad de Quito. Estamos esperando la información que transcurra en las próximas horas y determinaremos la asistencia de SR Radio a través de mi persona en la Plaza de la Independencia o en el lugar donde nos concentremos los periodistas a nivel nacional para hacer esta cadena de solidaridad por la situación de los 3 compañeros periodistas de diario El Comercio, Pablo. Lindo, sí. Yo creo que es el momento de que los periodistas, por eso digo, la connotación de la canción cambia radicalmente al tema del himno nacional de la República del Ecuador. Y en este momento los periodistas de república, de democracia, de Estado, tienen el deber de alzar la bandera y decir: hagamos las cosas como deben de hacerse, en doctrina, en principios de republicanismo y en principios de convivencia humana con otros estados civilizada. Lo que está distorsionado, comprometámonos a luchar para acabar con esos focos de contaminación. Y los compañeros periodistas tienen que ser, en ese sentido, el periodista de la República del Ecuador, no de una ideología. Que en estos últimos 10 años muchas plumas se compraron y que rayaron en el mercenarismo de la pluma. Y en eso tenemos que ser muy claros. Pablo, nos envían estas imágenes nuestros compañeros de diario El Comercio. Familiares y colegas se concentran en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia en el Palacio de Carondelet para ver y exigir que se cumpla el ultimátum. También nuestra compañera Susana Morán dice: vamos todos a la Plaza Grande, esto no es un problema de periodistas, esto compete a todo el país, por la paz, por nuestro futuro, hagámoslo ya. Vamos a la Plaza Grande, es lo que están manifestando compañeros periodistas que están ya. También Janet Inostroza dice: este es el momento para que se investigue en torno a lo que es la seguridad en el Estado ecuatoriano. Son algunas frases Lindo, que por la situación que estamos viviendo, Pablo, los periodistas y somos familia, porque nos encontramos en cualquier parte del territorio ecuatoriano
en coberturas especiales, y las palabras de Janedy Nostroza que están publicadas en su cuenta de Twitter no son en este momento para poderlas transmitir, y ustedes la podrán observar, la respuesta que le da al expresidente Rafael Correa Delgado. Lindon, lo que estamos manifestando es lo que el pueblo ecuatoriano tiene que hacer. Este problema ya no es únicamente de 3 periodistas, ya no es de periodistas, como dicen algunos colegas. Esto es de pueblo ecuatoriano, esto es de Estado, esto es de república. Si queremos tener firme nuestra república, tenemos que decir y luchar para ello. Y decir significa qué es lo que ha sido corrupto durante estos 10 años y qué es lo que se ha permitido. Por ejemplo, en el tema de la ley de comunicación, muchos compañeros periodistas callaron cuando debían de haber luchado para que no se dé esta ley de comunicación. Hoy exigimos que esta ley de comunicación vaya directamente a los baños públicos, para que de allí, con serenidad, construir una nueva ley de comunicación, donde no esté el tema del dinero económico para ingresos económicos del periodista, sino donde esté la seguridad jurídica del Estado para poder desarrollar un proceso de comunicación y que tenga todas las garantías el periodista como comunicador, para que no se sienta presionado o perseguido por cualquier líder político, así sea, de menor rango, con el cuento de que hay un linchamiento mediático en contra de él y utilice cualquier argucia para introducirlo al periodista en los tribunales a pretexto de que hay un linchamiento mediático. Pablo, se confirma a través del secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que a las 10 horas del día de hoy se espera que las autoridades de Colombia se integren al gabinete de seguridad instalado por el gobierno del presidente Lenín Moreno en el EQ 911 en la ciudad de Quito. Esta es la información oficial que ya la remite hace pocos minutos el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, que puntualiza de que a las 10 horas se espera que las autoridades de Colombia se integren al gabinete de seguridad instalado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, el mismo que se instala en las instalaciones del EQ 911. Lindo, ¿sabe lo que yo quiero del presidente de la República? Después de que se produzca el plazo de las 12 horas que él lo dio. A las 10:30 se cumple el plazo, Pablo. Cumplido el plazo, produzcase lo que se produzca y la información que se dé. Espero que el presidente de la República llame a la solidaridad y a la ayuda de otros estados del planeta. Pablo, porque esta lucha ya no es única y exclusivamente del Ecuador. Pablo, necesitamos la ayuda internacional. Pablo, y justamente el general en servicio pasivo Paco Moncayo puntualiza: si empezamos a señalarlos con el dedo, le damos gusto al terrorismo. Si empezamos a desconfiar del gobierno, le damos gusto al terrorismo. Si nos dividimos, le damos gusto al terrorismo. Hay que actuar con profesionalismo y responsabilidad. Y por eso manifestamos, Pablo, que se exija cuál ha sido el protocolo de negociaciones para la liberación de los 3 periodistas. Y creo que el general Paco Moncayo asistió la semana anterior a una reunión con el presidente Lenín Moreno y le hicieron algunas puntualizaciones que inmediatamente las acogió el presidente Lenín Moreno, Pablo. Así es, Leno. Y hay muchas cosas más que a lo mejor las autoridades políticas, como es el comentario del general Paco Moncayo, a lo mejor se coadyuve en conformar toda una estrategia que permita, como dijo el presidente Moreno, derrotar y superar este problema que tenemos. Esto les toca al poder político, pero también a los periodistas les toca un trabajo profundo, de decirle al pueblo ecuatoriano: trabaje constantemente para restablecer lo que es la seguridad del territorio ecuatoriano. Estas adversidades, Pablo, a la familia periodística del Ecuador nos fortalecen. Un abrazo solidario a los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, Pablo. Así es, Lindo. Este comentario lo hemos hecho en virtud
de lo que creemos que es conveniente de acuerdo a nuestro escaso conocimiento de lo que es la verdadera realidad del Estado ecuatoriano el día de hoy, por los hechos informativos. Esperemos habernos equivocado, pero esperemos que algunas cosas que hemos puntualizado sean prolijas o sirva como un detonante para poder decir, bueno, es cierto, vamos a una ley de comunicación más perfecta, donde esté la seguridad jurídica del Estado para el comunicador y para un proceso informativo. Que este comentario sirva para la reflexión del pueblo ecuatoriano, que el mundo ya no es el mismo de antes. Hay una geopolítica internacional movilizándose por cualquier latitud, no en busca de territorios, en busca de recursos naturales. Y para eso tenemos que tener unas fuerzas armadas profesionales. El Ecuador vive del trabajo, no de los ideales políticos que nos han conducido y conducen a la quiebra de poblaciones y de estados. Entonces yo creo que este es el momento de reflexionar. Las circunstancias vividas se desencadenaron por el lado del periodismo. Días atrás también fue otra institución atacada, las Fuerzas Armadas, pero hoy el desencadenante fue el lado del periodismo ecuatoriano. Esperemos que esto nos pueda llevar a concatenar esfuerzos para restablecer la tranquilidad y la paz de la República del Ecuador. Este es un comentario de Prensa Radial, que es lo más profundo y solidario que podemos decir por las vidas de nuestros tres compañeros. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Hoy salí desde mi casa a trabajar, como siempre por mi patria y por mi hogar. Les prometo que yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos en busca de la verdad, redactando 1000 historias por la paz. Somos cientos, somos miles, somos más. Prometemos no los vamos a olvidar. Nos faltan 3 y no los vamos a olvidar. Nos faltan 3. Su pueblo los protegerá. Nos faltan 3. Unidos vamos a lograr. Nos faltan 3. Su libertad para volar. Nos queremos pronto en su hogar. Nos faltan 3. Devuélvanme a mi papá. Nos faltan 3. Y no nos vamos a dejar. Nos faltan 3. Su pueblo nos protegerá. Nos faltan 3. Unidos vamos a lograr. Nos faltan 3. Su libertad para volar. Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.